Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Código Abierto, el espacio donde exploramos distintos campos del conocimiento a través de la ciencia de datos. Hoy tenemos un episodio muy especial porque nos acompaña Cristian Farías, licenciado en Ciencias Convenciones Física por la Universidad de Chile y doctor en Geofísica por la Universidad de Bonn en Alemania. Actualmente es parte de la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Obras Civiles y Geología, y sus investigaciones abarcan desde la interacción entre terremotos y la actividad volcánica hasta el impacto de estos fenómenos en la sociedad. Bienvenido, Cristian, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, hola, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, Cristian, partamos con la primera pregunta. ¿Nos podrías contar acerca de tus estudios académicos? ¿Qué estudiaste y dónde? ¿Y cómo es que llegaste a este mundo fascinante de la ciencia de datos? Sí, claro, yo ahora soy geocientífico. Digo ahora porque si me pongo a pensar, hace 15 años atrás la vida era un poco distinta. La vuelta que uno se da para poder llegar a hacer esto también son bien diversas en general y eso es lo bonito de la comunidad de las geociencias para mí. Hay gente que viene desde la geología directamente, gente que viene de la ingeniería o gente como yo que viene desde la física. Entonces yo lo que hice fue estudiar licenciatura en Ciencias Convenciones en Física originalmente. Siempre me gustó la ciencia desde niño y en particular siempre me gustaban los volcanes y fue muy bonito poder reencontrarme un poco con los volcanes cuando ya estaba en el tercer año de la carrera. Como que ahí uno se da cuenta, oye, hay harto que modelar y mi primera idea siempre fue ni siquiera de los datos, mi primera idea fue como de la teoría. Pensar en cuáles son las ecuaciones que de alguna manera u otra te permiten tener una idea de cómo los volcanes se comportan, cómo tú podrías modelar el movimiento de un terremoto. Como que siempre pensé como de esa forma, que cómo modelas, qué sé yo, un movimiento entre placas, cuáles son las ecuaciones que gobiernan eso. Lo cual por un lado es muy entretenido, por otro lado súper frustrante, porque las ecuaciones son bien difíciles y la verdad es que el modelamiento es muy complicado por hacer. Y por otro lado, después de un tiempo te pasa de que si no tienes cuidado en cómo llevas adelante las cosas, te puedes perder mucho en hacer matemática por hacer matemática, o hacer física por hacer física. Entonces, después de eso hice el magíster en Ciencias Convenciones Física y después me fui a hacer el doctorado en Geofísica en Alemania. Ya para el momento del magíster, obviamente uno tiene que tener un tema de investigación que tenga algún tipo de relación con la realidad. O sea, no me servía solamente, mira, aquí están las soluciones de estas ecuaciones y veamos qué pasa, sino que había que ver hasta qué punto tenía algún tipo de correlación con la realidad o algún número que pudiera entrar como dentro de esa idea. Y obviamente mientras vas estudiando tanto en el pregrado como en el magíster, también vas adquiriendo un montón de cosas propias de la ciencia de datos. Empiezas a saber cómo manejar un montón de datos, empiezas a ver cómo hacer cosas tan sencillas como cómo filtrar, empiezas a hacerlo esto ya, y luego ya claramente empiezas a ir viendo más detalles de lo que puedes hacer. Y luego eso me llevó a el doctorado donde ya de lleno la primera parte eran puros datos. Lo cual está bien, es lo que tenía que pasar. Eh, eh, Tú modelas algo y tienes que ver si lo que estás modelando tiene alguna chance de ser medianamente correcto. En general, no es como que uno dice, oye, qué lindo el modelo matemáticamente hablando y con eso me quedo, sino que en realidad si un modelo no te da algo parecido a la realidad, no te sirve de absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, era súper importante para mí poder manejar grandes cantidades de datos como para poder validar de cierta forma las cosas. Y de ahí hasta ahora, de eso, o sea, el doctorado lo empecé a hacer el año 2012, así que ya ha pasado más tiempo del que me gustaría pensar. Y obviamente lo terminé en el 2016, pero después empieza toda la carrera académica y en realidad el resto de la carrera académica ha sido muy de estar metido en datos todo el día, analizando qué pasa en cierto lugar, cómo se ve el fenómeno, cuáles son las cosas que tú vas sacando de ahí. Lo que también ha resultado ser súper complementario, por ejemplo, y con el trabajo que hacen los geólogos. Los geólogos les encanta también, obviamente ven datos, pero no ven tanta cosa cuantitativa como muchas veces uno podría querer. Entonces, muchas veces los modelos que te arman son muy como con las manos. Es decir, esto podría ser aquí, esto podría ser acá. Y uno siempre se hace esta pregunta que yo creo que viene desde la crianza del privado, que es como, ya, vale, sí, puede ser, pero ¿en qué orden de magnitud? O sea, vale, este es el fenómeno que creemos que está pasando, pero ¿es el fenómeno dominante? ¿Es el fenómeno más robusto? ¿No es el fenómeno más robusto? Sí o no. Y eso
para saberlo dependes muchísimo de los datos. Ver si es que tu modelo permite o no permite de alguna forma u otra darle una explicación a los datos. Y eso es y de ahí uno trabaja datos todo el día. De hecho, antes de entrar a conversar con ustedes, estaba literalmente programando cosas para poder visualizar los datos de una onda en particular de una manera distinta para poder sacar cierto tipo de observaciones que me van a servir para ver si el modelo que tengo pensado funciona o no funciona. Pero un poco eso se hace y esa es la vuelta que uno se da. 100% conectada entonces con el mundo del análisis de datos, todo esto. Absolutamente. Sí, 100%. Te voy a hacer una pregunta que quizás parezca un poco básica, pero aquí vamos. ¿Qué es un volcán? ¿Tú nos podrías explicar? Con palabras simples si es que se puede. No es tan fácil, aunque no lo crean, no, no es tan fácil. No es Increíble, tan increíble. fácil. No, no es tan fácil. Podríamos definir un volcán como un lugar en el planeta en el cual el magma sale a la superficie. Podríamos partir por ahí. Es decir, el magma roca fundía con gas, con cristales entre medio, y en algún momento eso quiere llegar a la superficie y lo hace a través de algo. Ese algo puede ser una fisura, ese algo puede ser un cono que va creando en el tiempo, ese algo puede ser un complejo que vaya abriendo en el tiempo. Depende mucho de cómo va a subir. Y en general uno piensa que cuando tienes erupciones es porque hay magma que llegó a la superficie y de ahí un volcán se conjuga como eso, como que podría ser. Pero luego bien llegan los volcanes de barro, que también existen, pero no son magmáticos, sino que movilizan un montón de barro con un montón de gas súper caliente y a muy alta presión, y que el fenómeno es reparecido, pero con otro tipo de fluido y otro tipo de gas, y no lo que tenemos con el magma. Entonces, el fenómeno, si me pongo muy quisquilloso este lo físico, es bien parecido. Entonces podría llamarlo los dos volcanes, y por tanto no es tan fácil. Pero si nos quedamos más geológicamente hablando, es un espacio, un punto donde un sistema, o si quieres verlo, donde el magma llega a la superficie. Y eso puede ya tener altas complicaciones. Efectivamente, no era tan simple como uno No, lo no imagina. es. ¿Y por qué estudias volcanes? ¿Qué efectos tienen estos sobre la sociedad como tal? Oh, me gustan los volcanes desde que soy niño, desde que tengo conciencia casi. Uno de mis primeros recuerdos en la vida ocurre cuando nos cambiamos cuando mi papá, que era asistente social trabajando en gendarmería, lo trasladan desde la ciudad de La Calera, que es donde nosotros vivíamos, ciudad de La Calera, interior de la quinta región. No hay volcanes, allá hay un par de cerros bien amarillos y mucho calor. Y nos movemos a la Araucanía y llegamos a la Araucanía, un lugar donde de pronto tenía mucho bosque alrededor y tenía una vista a 30 kilómetros del volcán Yaima, y era hermoso verlo. Entonces una de las primeras cosas que yo me acuerdo es ese impacto, y la segunda cosa que me acuerdo es que yo tenía como 3 años, sí, en el 88 tenía 3, y el volcán Lonquimay hace erupción, y yo me acuerdo que yo armaba conitos de tierra y ponía hojas secas, y justo andaba una tía que nos andaba visitando en esa época, y mi tía encendía las hojitas y salía humo, y para mí era el volcán Lonquimay haciendo erupción. Lo divertido es que me acuerdo de eso, pero no me acuerdo del volcán Lonquimay haciendo erupción. No tengo la imagen en mi cabeza de, oye, sí, ahí está el volcán y acá se ve la columna de ceniza. No, si bien se veía desde donde yo estaba, no me acuerdo. Y aún así es parte de lo que siempre me ha gustado desde chico. Entonces como que ha sido una cosa que me ha perseguido durante toda la vida, si quieres verlo de una forma. Perfecto. ¿Y qué impactos, perdón, esa era la segunda parte de la pregunta, qué ¿Verdad? impactos tienen estos sobre la sociedad? De todo, como que los volcanes, a ver, a la gente que vive cerca de los volcanes siempre desarrollan una relación media extraña con ellos. Por un lado, los ven como algo del entorno, y por tanto con una presencia dentro del entorno. Algunos como que piensan en el volcán como que casi un ser espiritual y tiene como una connotación cultural importante. Hay otros que llegan a una zona volcánica hace relativamente poco tiempo y la verdad es que como que no les importa el volcán, lo ven como parte del paisaje, sería todo lo que ven. Otros se dan cuenta de que el volcán puede hacer erupción y puede ser muy dañino, y por tanto lo ven con un poco de miedo. Y cuando hay alguna erupción, te das cuenta de si la comunidad que estaba ahí y la sociedad que estaba viviendo cerca del volcán estaba preparado o no estaba preparado para eso. La triste realidad en Chile es que la mayoría de las veces nos damos cuenta que muy preparados para la erupción no estamos, como que
tenemos muy entendido lo de Para los el terremoto. terremotos, pero para los volcanes no. Construimos muy cerca de donde los volcanes lanzan sus productos, por lo tanto, eh, como que terminamos pensando, en, oye, sí, sería bueno que nos avisaran que algo va a pasar, pero no nos ponemos a pensar en cuáles son las medidas que deberíamos tomar previa a una erupción para que no nos pase algo muy complejo cuando el volcán eventualmente haga erupción. Así que es una relación complicada, la verdad, y varía bastante también de región en región. Claro, y estas medidas, como, ¿cuáles podrían ser así como un par nomás, como de precaución ante una explosión de Depende una mucho de erupción? claro, de una erupción, depende mucho del enfoque que quieras darle. Porque lo lógico sería, lo más lógico sería pensar en esto. Tú quieres disminuir el riesgo de que algo te pase, de tener un desastre en particular. Y el riesgo se compone de tres componentes. La amenaza, que sería lo que tiene que ver con la erupción, la exposición, es decir, dónde nos estamos poniendo, si estamos más o menos expuestos al volcán, y la vulnerabilidad que depende, bueno, obviamente de si tenemos medidas de mitigación o no, si es que realmente estamos en condiciones de soportar lo que nos pase, si nos agarra, y si nos podemos levantar más fácil, y si no nos podemos levantar tan fácil, etcétera. Entonces, obviamente al volcán no hay nada que le pueda hacer. El volcán va a hacer erupción cuando el volcán quiera hacer erupción y cómo quiera hacer erupción. Así que ese aspecto como que sale de la ecuación. Pero el otro aspecto no. Es decir, cómo tú, por ejemplo, disminuyes los niveles de exposición, eso es algo que se puede hacer, se puede trabajar. Pero se puede trabajar en la medida de que haya ganas de tomar decisiones al respecto. Y eso no es fácil. Políticamente hablando, es súper complejo, en Chile al menos, que tú plantees que hay zonas de exclusión. Punto. Es decir, que hay zonas donde la gente no puede vivir. No va para allá porque nuestra forma de desarrollo en el tiempo nos ha llevado a que nosotros construimos donde podamos en la medida de que exista una potencial ganancia económica al hacerlo. Por eso se lotean tanto cerca de los volcanes en zonas rurales y en zonas que, por ejemplo, no tienen un buen acceso al agua, no tienen buen acceso a la electricidad y lo seguimos haciendo igual. Lo otro es que tener medidas de mitigación. Pensamos, por ejemplo, en si ya está en una zona que no hay forma de que le pueda hacer quita al aluvión de origen volcánico, que sería el LAR, por ejemplo. Construir barreras, pensar en cómo hacer obras de ingeniería grandes, de infraestructura grandes para poder trabajar eso, construir más vías para que la evacuación sea más fácil. Es decir, asume un cierto nivel de riesgo, pero al mismo tiempo como que tratas de mitigar un impacto más grande y por eso como que piensa en ese sentido. Pero es todo eso depende de decisiones políticas que no son fáciles de tomar. Porque más encima No. no te dan votos. Eso es lo terrible. No te dan votos, pero sí te pueden hacer caer. Y eso es lo terrible para un político que tome decisiones. No te da votos a hacerlo, impones cierto nivel de restricciones sobre lo que la gente puede hacer, pero en el momento que algo pasa y no se llevó adelante bien, puede significar tu caída. Y entonces ahí es donde hay un juego Mm. complejo que se tiene que trabajar y la verdad es que no le terminamos de dar la vuelta de tuerca muchas veces. No, es complicado. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿es posible hacer un ranking de los volcanes como más importantes del mundo? Sí, se puede. La pregunta también tiene que ver con qué quieres considerar dentro de ello. Los volcanes, por ejemplo, los volcanes tienen muchos niveles de explosividad distintos. Hay volcanes como los de Hawái que son sumamente suaves de alguna forma. Como que son volcanes que te van a hacer erupciones pequeñas, más bien efusivas. Pueden soltar harta lava, pero la lava no es tan compleja a menos que pongas una casa al lado de donde pasa la lava, obviamente. Que sí pasa. Pero el asunto es que eso no puede ser tan tremendo, pero sí un volcán como un Pinatubo en Filipinas o el volcán de Tonga hace unos años atrás pueden ser sistemas muy muy explosivos en un momento que pueden tener impactos globales, es decir, pueden generar cambios, mini cambios en el clima durante un tiempo, pueden generar grandes flujos piroclásticos que arrasan con todo a unos 30 a 40 kilómetros a la redonda, dependiendo del volcán y del nivel de erupción que tengan. Pueden afectar la producción de alimento, pueden generar problemas económicos más o menos serios. Ahí como que va escalando y mientras más grande sea la erupción y mientras más cerca estés de un lugar poblado,
o de una ruta más o menos importante, más compleja va a ser la erupción. Entonces de ahí viene que si tú vas a hacer un ranking, tú puedes considerar este aspecto, pero también tienes que considerar el aspecto de cómo son los niveles de exposición en torno a los volcanes. Si hay gente que está viviendo cerca de ellos, si no hay gente que esté viviendo cerca de ellos, por ejemplo. O sea, si me voy a, no sé, Kamchatka, en la parte oriental de Rusia, a nadie le importa que haya un volcán haciendo erupción ahí. Pero si me pongo a pensar en un Etna que tiene claramente un montón de gente viviendo a sus faldas, sí, claro, ahí me preocupo. Entonces, de ahí que un Etna esté más arriba que un volcán en Kamchatka en un ranking, y por supuesto que puede hacer un ranking. Los países en general lo hacen, y lo hacen porque necesitan monitorear. Entonces, como los recursos son limitados, tienes que saber a qué volcanes tienes que traspasarle más recursos de alguna forma para poder monitorearlos, porque te podrían dar una sorpresa o porque lo que te pueden hacer puede ser un poco más complejo que si son otros, digamos. Acá en Chile tenemos un ranking, el primero es el Villarrica, el segundo es el Calbuco, el tercero es el Yaima, y por ejemplo tienes un volcán como el Osorno que está en el top 10, que no hace una erupción hace más de 150 años. Pero como no le conocemos, no conocemos cómo podría ser erupción ahora, pensamos que sería más bien como un Villarrica, y vemos cuán expuesta está la gente cerca de los hornos, entonces vale la pena tenerlo bien arriba del ranking. Y así se van haciendo los rankings también. Ya, perfecto, depende de como el impacto que tienen estos. Bueno, te tengo otra preguntita. Para muchos, los volcanes son sinónimos de tragedias y de desastres naturales terribles. ¿Están así? No, para nada. De hecho, el culpable de los desastres somos nosotros, no el volcán. El volcán, como decíamos hace un rato, el volcán hace lo que quiere hacer cuando puede hacerlo al momento que se le plazca, de la manera que se le plazca. O sea, en la medida de sus posibilidades, el volcán va a hacer lo que puede hacer. Nadie nos manda a vivir al lado de un volcán. Partamos por ahí. Nadie nos manda que nuestras rutas de comercio pasen cerca de los volcanes. Nadie. Por supuesto que no es que nosotros podamos simplemente decir, oye, no vamos a hacer absolutamente nada porque un volcán nos puede hacer algo. No es el asunto. Pero sí necesitamos entender cuál es el nivel de riesgo al que estamos expuestos y tomar decisiones basadas en ello. Ver cuánto riesgo estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Y de ahí viene la idea de que el desastre no es natural por lo mismo. Porque cualquier cosa que nos pase, si tenemos más muertes, menos muertes, si tenemos más casas destruidas, menos casas destruidas, si la infraestructura crítica es afectada por un volcán o no, depende fundamentalmente de nuestras decisiones, y esas decisiones son políticas. Entonces, esas decisiones sociales, sociopolíticas, si quieres verlo así, son las que determinan si va a tener un desastre o no. Si no pones atención y no investigas lo suficiente y no armas bien los escenarios y tomas decisiones como a ciegas, aumentas tus posibilidades de tener un desastre. Por otro lado, si es que sabes lo que va a pasar y aún así tomas malas decisiones, por supuesto que también aumenta los riesgos de tener un desastre. Entonces tú lo gestionas, tú puedes ir viendo hasta qué punto realmente puedes hacer algo, o hasta qué punto tú puedes reprimirte, inhibirte de hacer alguna cosa en torno al volcán. Ese es el equilibrio que tenemos que intentar. Y a veces tienes que pensar en escenarios que no son tan fáciles. Una ciudad como Santiago tiene volcanes relativamente cerca, no están al lado, pero están 80, 90 kilómetros del centro de Santiago. Y no te van a destrozar Santiago, pero un aluvión que venga de uno de ellos te podría afectar suministro de electricidad y o de agua de Santiago durante un par de días. Entonces imagínate lo que es para Santiago estar sin electricidad y sin agua. Y no es por el volcán, es porque la ciudad se construyó de esa forma. Entonces ahí es donde tú tienes que pensar en ese tipo de cosas. Claro, hay que dejar a los volcanes tranquilos. O sea, hay que tenerle respeto y entender lo que los volcanes pueden hacer, creo yo. Y de ahí, por supuesto, tomar toda decisión teniendo claridad de que el volcán está ahí. No hacer como que no estuviera. Y por supuesto, puedes vivir en torno al volcán. Puedes incluso usarlo como parte de tu desarrollo turístico, si quieres verlo. Puedes ser un aliciente para tu desarrollo económico. Pero esto tiene que ser hecho desde el entendimiento de lo que el volcán puede hacer. Sí, hay que tener cuidadito. Uh-huh. Volvemos a este tema del ranking que estábamos hablando anteriormente. En ámbito de América Latina, ¿cuáles son los volcanes más conocidos? Conocidos, así como ya a nivel más popular, digámoslo. A ver, un Nevado del Ruiz es demasiado conocido.
pero el Nevado del Ruiz es conocido por la tragedia de Armero de 1985, que terminó con la vida de miles de personas por un aluvión de origen volcánico que se llama Lares, que bajó y se llevó a todo el pueblo. De nuevo, una serie de malas decisiones que se tomaron en esos días y en los años anteriores también. Entonces el Nevado del Ruiz es un volcán famoso por eso. En Perú siempre te van a decir que Unubinas es un volcán famoso. En Chile tenemos la mayoría de los volcanes dando vueltas acá. Tenemos un Villarrica, tenemos un Lascar, tenemos un Yaima. Volcanes que están en condiciones de hacer erupciones más o menos seguido, que la han hecho en el pasado, cuyas erupciones han tenido un impacto debido a los niveles de exposición que se tienen en torno a ellos. Entonces todas esas cosas pasan. Más nos vamos a América Central y tenemos en Guatemala el volcán de fuego. La gente en México se va a acordar de su Popocatépetl que está cerca de ciudad del DF. O sea, hay volcanes que son más famosos que otros, sin duda. Claro, hay un ranking ya establecido. Pero en Mm. el caso chileno hay que ponerle como más atención a algunos de los volcanes, como que estén, si es que se pudiera predecir, como listos como para erupción en algún momento. Es que no es tanto que estén listos para erupcionar en algún momento, sino la pregunta es, si este tipo erupciona, ¿qué va a pasar? ¿Cuán complicado estoy si este tipo erupciona? O cuán probable es que este tipo erupcione de alguna forma. O sea, no es que un volcán nos deba una erupción, no es como que uno diga, oye, en realidad hace como 20 años que no hace erupción, debería hacer algo ahora, porque no funcionan así. Pero sin embargo, sí está la duda de, oye, si este volcán hace tiempo no hace erupción, ¿no será bueno pensar en cómo va a ser para que no se nos olvide cómo desarrollarnos? Porque ese es nuestro problema. Si el volcán no hace erupción y como que empieza a ser una no presencia, digámoslo, entonces lo que termina pasando es que las personas se olvidan y empiezan a tomar decisiones basadas en los intereses propios que tengan en un momento. Sean esos intereses como, oye, necesito construir porque no tengo dónde dejar a la gente, o necesito generar cierto nivel de negocio en el territorio porque hay que generar plata. Depende de las decisiones que hay que ir viendo el cómo eso aumenta o no el nivel de riesgo de un volcán. Y por eso los rankings son tan importantes porque también te ponen luz en dónde fijarte, dónde pues dónde poner más atención en cuanto a lo que puede pasar. Por eso el Villarrica siempre va a estar primero. No es el Ya. volcán que tiene las erupciones más grandes, ponte tú. No es el volcán más violento de todos. De hecho, hay volcanes mucho más violentos en Chile, mucho más explosivos que el Villarrica, con erupciones mucho más grandes que el Villarrica. Pero ninguno de ellos tiene tanta gente viviendo cerca. Y ninguno de ellos tiene la cantidad de casas cerca de donde bajan sus aluviones como el Villarrica. De ahí que el Sí. Villarrica tenga esos niveles de exposición tan altos y por supuesto lo convierte en el volcán número uno de Chile en ese sentido. Perfecto, con el nivel de exposición que tiene Ujú, Villarrica. Y todo esto de lo que hemos estado hablando, y esta es la pregunta del millón, ¿cómo ujú. relacionas todo esto con el análisis de datos, toda esta de la ciencia? Por tantas cosas, veamos, no sé, no sabría por dónde partir, pero intentemos. Si tú le preguntas a cualquier volcanólogo, cualquiera, eh, que si tiene que monitorear un volcán, ¿cuál sería la primera cosa que compraría? Sería un sismógrafo. Un sismómetro, perdón. Un sismómetro para poder instalarlo cerca del volcán y poder empezar a darte cuenta si el volcán tiene señales sísmicas o no tiene, y de ahí poder tener una idea de su actividad. Si le preguntas a esa misma persona, si tuviera más plata, ¿cuál sería el segundo instrumento que comprarías? Te diría otro sismómetro, porque necesito tres para poder empezar a localizar sismos. Y entonces ahí empiezas a darte cuenta que necesitas monitorear, y el monitoreo, si bien comienza, uno podría pensar en que comienza de manera sismológica, después se vuelve multiparamétrico. No solamente sismológico, después quieres ver gases, después quieres ver deformaciones, después quieres ver si satelitalmente hay algo distinto o no, porque a veces no puedes ver tan fácil el volcán. Eh, y de ahí te vas dando cuenta que como es multiparamétrico, hay muchas cosas que son las que terminan haciendo que el volcán te vaya dando señales si está más inestable o no. Y entonces tienes que analizar muchos datos, muchísimos datos, y ver cómo conversan los distintos tipos de datos entre sí para tener una idea de cómo es el modelo que te permite explicar lo que el volcán está haciendo. Y las técnicas que van saliendo, pucha, son hasta recientes. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando en cosas como
detectar sismos en un volcán basados en una estación, porque normalmente necesitas tres o redes más grandes para poder tener una idea, pero ahora queremos refinarlo para que sea de una, para que sea algo que se pueda implementar de forma más barata. Es decir, ya no tienes que saber tanto, sino que con una estación bien ubicada podrías saber algo. Y para eso tienes que entender perfecto tus datos, manejar muchos datos y procesar muchas cosas para ver si esto tiene sentido o no tiene sentido, si que vale la pena o no. Eh, Ahora también otra cosa que estamos haciendo es analizar una cosa como un parámetro en particular de la distribución de magnitudes de los sismos en torno al volcán para poder ver si es que eso te da una idea de si el volcán está estable o no. Y resulta que es un buen indicador, pero un indicador que se alimenta de muchos datos. Y para que ese indicador tenga sentido, o que para que lo pueda usar para poder decir algo acerca del volcán, tú lo que necesitas, por supuesto, es tener claridad acerca de si tus datos son confiables o no. Entonces tienes que saber curar los datos de alguna manera para saber si que no estás viendo basura puesta por ahí o estás tomando decisiones en base a las cosas que realmente están ahí. Y de ahí que el manejo de datos sea tan relevante. Y mientras más cosas vamos poniendo en torno a los volcanes, necesitamos más herramientas de análisis. Y eso nos lleva a, por supuesto, a hacer cuestiones con inteligencia artificial. Hay gente que ya está haciendo lo mismo con template matching en algún lugar, o que está tratando de usar árboles de decisiones para hacer otra. O sea, hay un camino bien vasto de cosas que todavía se pueden seguir haciendo y que se van a tener que seguir haciendo, porque obviamente antes lo que costaba era poner un sismómetro con estas winchas grandes de papel y sacar cosas. Ahora las estaciones son mucho más baratas y puedes instalarle y tener 20, 30 estaciones en un volcán si tienes los fondos, y ya no es tan imposible. Entonces ya te genera una carga de datos muchísimo más grande de la que tenías antes, a la que tienes que sacarle un montón de cosas para poder tener información valiosa. Así que mucho. Está muy conectadísimo. Mm, muy. Y sabemos que también tienes varias publicaciones tuyas rondando por ahí. ¿Tú nos podrías contar algo acerca de estos libros y de qué materias hablan? Claro, tengo dos libros. El primero se llama Volcanes y Terremotos y el segundo se llama Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Ambos libros tienen por idea central, digamos, el interés de poder contar buena historia acerca de nuestros volcanes y nuestros terremotos. El segundo sí ya involucra aluviones también, habla un poco más de los tsunamis, habla un poco más de remociones, más a otras cosas que también han ido pasando. Porque la idea es entender lo que hablábamos acá, que tú puedes tener una amenaza de origen natural, una erupción volcánica, un terremoto, un aluvión, pero lo que termina generando un desastre son las decisiones humanas, las decisiones políticas, la memoria, si es que realmente te acuerdas o no te acuerdas, o quieres acordarte, ¿no?, de lo que pasó. Y esas son las cuestiones que podemos ponerlas al frente de manera súper sencilla y con mucho chiste y con mucho meme, si quieres verlo, para que alguien lo pueda entender, y para que eso lo lleve a tener una conversación que ojalá permita hacer presión para poder tomar decisión y para que las cosas cambien. Así que por ahí van los libros. Ahí los dejamos recomendados. Súper. Cristian, ha sido un placer conversar contigo sobre un tema tan apasionante como la vulcanología y su relación con la ciencia de datos. Te agradecemos por compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan un muy buen día por allá. A todos quienes nos están viendo, muchas gracias por su tiempo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube para seguir explorando el fascinante mundo del análisis de datos junto a Spatial Lab. Nos vemos en el próximo capítulo de Código Abierto.